toca hablar de líneas de influencia por acá. Bueno, obviamente, aquí más la línea de es cuando el puente continuo salta muy bien. Línea de influencia para un tramo libre y solamente cómo se hace. Comenzamos por ese lado. Este es el center line, por acaso. Entiende que es center line, ¿no? Pregunta, ¿entienden center line? Dije. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver para un tándem, la línea de influencia para un tándem. Es la cuarta parte, vendría a ser 0,30 y 0,90 al otro lado. Ese es para un es a los 12 metros. ¿Sí? Ese es, por si acaso, la línea de influencia, ese teorema de Barré, que tiene esa conceptualización. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos para un tridem? A ver si cara, si ha entrado. Bueno, no importa, cara. A ver, si nosotros tenemos un tridem, nuevamente, el center line, y las cargas. Obviamente que es P cuartos. ¿Qué es 0,75? Obviamente entre estos son los 4,30, los 14 pies. Y por supuesto que también aquí es los 4,30. Entonces es la línea de influencia para puentes mayores a los 12 metros. Eso es teorema de Barré. Eso inicialmente, porque bueno, muy bien, línea de influencia, insisto, de que es para la parte de puentes continuos.
básicamente, hiperestáticos. Y bueno, ¿qué hago yo con los isostáticos? Hace esto, directamente. Aplicamos en losas, en fin, en todo ese tema, pero ese es el formato, si va del Darwin. Inge, Adelante, adelante, adelante. siempre todos los puentes van a estar así, simplemente, en ningún tipo de Un puente ratito, no hay empotrado. A ver. En la práctica yo nunca me he cruzado, no tenemos bibliografía, absolutamente nada, definitivamente. Pero si estuviera empotrado, también probablemente tengamos la misma condición. A ver, la realidad, por lo menos de lo que hemos visto, obviamente es apoyado. No tenemos empotrado, a ver, más claro, digamos, le toca hacer un puente de hormigón pretensado. Lo que usted hace, agarra la viga, prefabrica y demás cosas, estamos hablando de un isostático, aquí le pone su neopreno, las entregas, no hay cara, no hay. En la parte práctica no conozco. No conozco si se ha dado alguna vez empotrado en un puente de un solo tramo. Desconozco, en definitiva. ¿Para qué aquí marear la perdiz? No. Yo desconozco ni en la bibliografía, yo no he conocido. Empotramiento no he conocido. Pero digamos en la parte ya clásica de hacer un puente. Este es el formato, por si acaso. Es una viga de hormigón pretensado. ¿Y qué hace? Agarra la viga, obviamente lo coloca en el lugar, a veces segmentado por si acaso, puede perfectamente por el tema de no utilizar grúas y demás cosas. ¿Por qué razón? Porque encarece en definitiva utilizar una grúa, ya, muy bien. La grúa aquí a ver, más claro, en el cercado puede ir, ya, muy bien, pero nunca voy a estar bueno, solamente va a estar en ¿qué pasa con la grúa? Del garaje hasta llegar a la cara. La grúa empieza, pues, por hora cobra. Hasta que llegue a destino, bueno, puta, hasta ahí, cara. Entonces, el problema es ese. Muy bien, Tapacari directamente, digamos, muy bien, yo puedo con una grúa de aquí, ya, muy bien. Reitero, ustedes pueden averiguar ahí directamente en un puente cuánto. El tiempo que está entonces encarece. Por eso se hace directamente, forma de que, bueno, se dan modos, hacen una obra falsa que obviamente es más barato. ¿Por qué razón? Claro, podría hacer cualquiera cómodamente, pero hacen una obra falsa y colocan todo esto y posteriormente solamente para una viga. Lo mueven, en fin, todo ese tema le ponen en el lugar que le corresponde, por supuesto, está definido por estos neoprenos. Entonces, ese es, digamos, la forma de construcción más común que se conoce aquí en el medio, por si acaso. No, yo, de cosas de aparecidos, no. Aquí hablamos de de lo que normalmente se hace, básicamente. Lo que pregunta, yo no tengo ninguna experiencia, tampoco conozco, ni siquiera conozco bibliografía respecto a lo que dice que si hay empotrado, no, yo ni en bibliografía he visto si hay empotrado. Aparte de ello, por cuestiones prácticas, no veo razón ni motivo de hacerlo empotrado, no veo. ¿Por qué razón? Obviamente, si fuera empotrado aquí para poder hacer, por supuesto que va a cambiar el perfil del pretensado. Que sea claro, ningún inconveniente. Eso particularmente, a ver, no en, no en vigas simplemente apoyados. Los empujados, los autosimbrados tienen eso, por si acaso. A ver, ¿cómo es la figura? Los autosimbrados. Los autosimbrados, aquí está, primero se hace la parte de las pilas. Normalmente
abarca la autosimbra directamente. Aquí está la autosimbra. La autosimbra. Y muy bien, ¿qué se hace? Se vacía hasta un cuarto, por si acaso. ¿Cómo se ha estado autosimbrado? Normalmente es un puente cajón. Es un puente cajón. Y obviamente aquí la trayectoria del cable está. Y va a venir de esa forma. Va a dar para el fin, bueno, un ratito. Entonces, reitero, se vacía solamente hasta aquí y se tesa aquí. Una primera parte. Luego se vuelve a vaciar el otro. Aquí está, aquí abajo está la autosimbra. De esa forma, es una celosía, básicamente, que reitero, el 98 costaba $1.500.000 la autosimbra para poder hacer esto. Entonces se hace eso. Aquí sí, evidentemente, el momento negativo y demás cosas, se hace ese tipo de cosas. Pero, insisto, en simplemente apoyar sería complicarse. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería el problema de hacer el pretensado en esto? Obviamente aquí hay un momento. Y hacer todo ese cuento, puta, no sé hasta dónde vale la pena y dónde llegamos a empotrar. Tendríamos que empotrar, en fin, ¿no, cara? En la parte práctica, obviamente no puedo decir empotrado, no, aquí no es teórico, no doy, tengo que materializar esa parte del empotramiento. ¿Con qué? ¿Y para qué? La figura es esa, desde el punto de vista constructivo y práctico, medio Fulcanelli, cara. La idea medio full. Las cosas que existen, reitero, son simplemente apoyados. No hay otro. Está bien, ingeniero. No, estamos para eso, cara. La gente aquí para... Muy bien. A ver. ¿Dónde estaba esa parte, cara? Muy bien. Veíamos la parte, un segundito aquí, cara. Bueno, ese es el concepto, directamente. Reitero, normalmente aquí en Bolivia, los pretensados de las vigas, que se puede hacer sin ningún inconveniente, pero no tenemos más que todo la experiencia. ¿Qué se hace en Bolivia? Este tipo de puente. Solamente, por ejemplo, no estamos hablando de la parte continua, para continuar la idea de que tenía su compañero. Lo que normalmente ustedes ven, aquí hay una junta de dilatación, se puede hacerlo continuo, se puede, pero aquí en Bolivia, si ustedes ven un puente de más de un tramo de vigas, estamos hablando por si acaso de vigas de hormigón pretensado, para aclarar. Isostáticos, y se coloca simplemente en cada uno de ellos, por si acaso. Ese es el más común. En Bolivia la experiencia que tenemos es esa. No existe otra cosa, por si acaso. Es de esa forma que se hace la parte de los puentes con vigas de hormigón pretensado. ¿Que se puede hacer lo que estamos hablando? Sí, indiscutiblemente. Pero experiencia, por lo menos aquí, no, este es el más común, lo más usado, trillado, lo que ustedes quieran es este, por si acaso. ¿Sí? Esa es la figura clara. Muy bien. Entonces, la línea de influencia, obviamente, e insisto, es buscar la posición más desfavorable del vehículo de tal forma de que provoque el máximo momento por carga viva. Esa es la finalidad, la razón, el motivo por qué hablamos de la línea de influencia. Reitero, son cargas móviles y obviamente deben acompañar ese tema. Entonces, la razón, la justificación de hablar es ese motivo, directamente. Oye, no es ningún problema, ya antes había tablas, en fin, por ahora
paquetes como el Ángel directamente. Es clásico, antes había solamente las tablas, por si acaso, de Ángel. Ahora tenemos ese paquetito que copia plenamente la parte de las líneas de influencia. No había tanta facilidad antes, definitivamente. Estudiante no, había las tablas de Ángel y había que hacer con eso. Muy bien, entonces, ¿para qué, pues, ingeniero? No, debemos entender qué es la línea de influencia. El ingeniero no es aprieta botones, aquí dice, no, nada que ver, cara. Aquí tiene que entender qué es una línea de influencia, cuáles son las bases para la parte de la finalidad, la razón, el motivo de estas cosas. Es eso. Esa es la razón, el motivo, insisto, es conocer qué es la línea de influencia, cuáles son los parámetros, en fin, que se ocasionan, todo ese tema. Esa es la razón, por si acaso. ¿Por qué estamos viendo estáticamente? Es esa. Entonces vemos aquí, más que todo, la parte teórica, si vale el término, de la línea de influencia, las cosas teóricas, en qué está basado, cómo es el fundamento, en fin, todo ese tema, estamos viendo eso. Prácticamente es la parte teórica, cómo se produce, cuáles son, de dónde viene más que todo este tema de las ordenadas, cómo se calcula todas estas ordenadas. Es para eso, por si acaso. Lo que estamos viendo en toda esta teoría es para ver de dónde sale cada uno de esos parámetros, por si acaso. Entonces aquí se hacen algunos ejercicios, es estática, no vamos a entrar a eso, pueden leerlo, pueden verlo, cómo se está generando, en fin, todo ese tema estamos viendo. Una cosa es para el momento, otra cosa para la reacción, como estamos viendo acá. Obviamente, línea de influencia para momento, línea de influencia para corte, es eso lo que vemos. Los paquetes, en fin, todo ese tema te dan toda esa parte, ¿no? Directamente. Entonces tenemos ahí las variaciones que puede tener, es la parte, insisto, teórica, en qué está basado, de dónde viene. Esto es para poder justificar. Esto es para la parte de corte, obviamente de dónde sale, estamos viendo esa justificación para poder entender. Para el momento, ahí tenemos un caso específico directamente, cómo se produce, cuál es la parte teórica para poder verlo en cualquiera de los puntos. Ahí tenemos, se aplica por si acaso este mismo concepto en algún momento cuando es más de 305 metros, se utiliza esto por si acaso. Obviamente hay métodos como de estos autores, Müller, Breslau, para poder ver este tema. Son teorías, en definitiva, tanto para corte como también para momento. Y la posición más crítica. Bueno, aquí lo que hablamos, definitivamente, aquí está acá, pero nos hemos adelantado. Aquí está más claro el center line. Y ahí tenemos, bajo esa justificación, aquí tenemos la línea de influencia, reitero, para un tándem. Lo que les decía, 0.30, 1.20. Esta es la línea de influencia para puentes menores, como aquí dice, menores a los 12 metros. Eso es lo que hemos visto. Es eso, en definitiva, de dónde sale, en fin, es el teorema de Barré. Sí, la luz es mayor a los 12 metros, el tridem. Aquí está claro, no hay dónde perderse. No hay otra. Ustedes pueden comprobar, pueden jugar un rato con SAP, en fin, todo ese tema, para poder ver si es cierto esto. Muchas veces confunden de que al centro, inclusive hay algunos autores, es Serken, por ejemplo, no utiliza línea de influencia, sino que le pone esta carga aquí al centro. Obviamente hay un error. Hay un ligero error en ese tema. ¿Quieren ver ese error, cara? Ingeniero. Sí. Está muy bien, derecheño, cara. A ver. A ver. Aquí está. Este es el RFD simplificado. Vamos a ver. Es simplificado por si acaso. Vamos a ver acá. Acá hay esa parte.
Bueno, obviamente lo que les comentaba, ¿no? Para la fatiga, para el servicio 1, para la residencia, en fin, todo ese tema está, por si acaso, cuando se utiliza, estas cosas que comentábamos. Lo que les decía también, que el original son los 0.64 kips pie, ese es el original. Aquí vemos la parte de los tándem, aquí los 25 kips, alguien decía que no sé qué cuento, obviamente si nos remitimos, nosotros no inventamos absolutamente nada, los 4 pies, el viento de tema está aquí por si acaso. Y obviamente el original es ese, el original está en kips por si acaso, 32 kips, en fin, todo ese tema, está como está ahí. Ahí está. Los factores de la presencia múltiple, en fin, todo ese tema está. Obviamente está obedeciendo a la parte de la norma, ¿no? De la LRF20. Aquí ven, aquí está. Este es el caso utilizando el teorema de Barré. Ya, fíjense este valor. 627.8. Muy bien. Si nos utilizamos lo que decíamos acá, si ven ustedes, si pueden ver, obviamente no es 620. Hay una diferencia, por si acaso. Ese libro de Serquén, por ejemplo, utiliza esto. Hay un error, por si acaso. Aquí vemos ese error. Lo que fuera, pero en todo caso, reitero, aquí está, vemos el error. 600, si utilizamos así, autores, e insisto, utilizan esto. Serquén, por ejemplo, el peruano, utiliza esto. Tiene un error el cara. Entra un error, aquí pueden verlo. Está 627 con 8 kips. Prácticamente. Esa es la diferencia, por si acaso. Ahí podemos verlo. Está ahora cara. Ok. Muy bien. Entonces, hemos visto la diferencia que hay. Inge, Adelante. en esa gráfica ahí del tri, lo dice sí, para esas 12, sí. Digamos, 20 y en uno de otro. ¿Será que va mayor? A ver, cara. Ojo, por si acaso, estos son modelos matemáticos. A ver, en el SAP, obviamente gente que tiene experiencia y demás cosas, ¿qué dice? Cuando es mayor a los 12 metros en isostático, estamos hablando de en isostático, ¿qué dice el SAP? Fíjense. Es una sola vez que se pone el gas. El reto infinito, cara. No entra otro cambio. Por cierto. No entra otro cambio. No puede entrar. Son modelos, no entra más. No entra, cara. En el manual del SAP pueden fijarse esto. Infinito. Un solo camión. No entra otro camión. Listo, Pero fíjense el SAP por si acaso. Yeah. A ver. A ver, ¿dónde está el...? A ver si tenemos... ¿Dónde está?
No, pero déjense un trabajito. No. Lo que he mostrado es así, por si acaso. Está claro ahí en el SAP para poder visualizar, en fin, todo ese tema está. Muy bien, en todo caso está claro esa parte, pero para verificar podrían ver el SAP por si acaso. Está ahí más claro definitivamente. Aquí entonces se está utilizando la parte del tándem, del tridem directamente para poder ver la parte de las reacciones, pero no hay nada que descubrir, si vale el término, si isostático, entonces no hay inconveniente alguno de estos, en todo ese tema. Entonces aquí para la parte del momento, como dice aquí, son modelos matemáticos, en definitiva, y es lo que estamos viendo. Para la parte de corte, obviamente, es diferente la posición del camión, entonces esto es para la parte corte. Lo mismo en el tema de el tándem para producir el mayor corte, esta es la posición, si vale el término. Entonces vemos eso directamente para cada uno de ellos, ya sea para la reacción o también para encontrar el corte mismo. La línea de influencia método aproximado es lo que estamos viendo, por si acaso. Esa es una parte, léanlo con un poco de calma. Y obviamente aquí en el SAP existe, por si acaso, lo que estamos comentando, básicamente. Aquí el ejemplo, si vale el término, cuánto sale ese momento, en fin, todo ese tema. Tenemos ahí cómo posicionamos, en fin, para poder verificar lo que estamos comentando. El teorema de Barré es lo que acabamos de ver, por si acaso. Es el teorema de Barré, el punto 75.5, en fin, todo ese tema. Este es el método exacto, si vale el término. Hemos podido ver esa condición con ese manual, por si acaso, de leer. Entonces tenemos aquí, básicamente, estos parámetros, definitivamente, y reitero, es una sola vez que se coloca el camión. No puede, como el pensamiento de sus compañeros, no existe eso. No hay, en definitiva. En este SAP, a ver, para mañana, bueno, para el lunes, no, para el martes, porque el lunes. Entonces tenemos ahí las condiciones de momento, en fin, todo ese tema, poder ver cómo se genera la mente para poder comprobar. Esta es probación, por si acaso. Posición, mente, va a dar el mayor momento. Simplemente tengo que poner, a ver, la línea de influencia. Es producir la posición del camión, producir el máximo momento. Simplemente poner, si yo sé la posición, obviamente me va a dar el momento. En definitiva. Y en el SAP lo que se está haciendo es eso. Simplemente colocar, como está aquí, en qué posiciones coloco y obviamente me va a dar el momento. No hay el menor inconveniente. Aquí hay una comparación, por si acaso. El método aproximado, el teorema de Barré, el SAP, obviamente, esto es el SAP y la línea de influencia con el teorema de Barré, y por supuesto, simplemente es un redondeo. Estamos hablando de lo mismo, en definitiva. Entonces, ahí vemos, teorema de Barré y la parte de el SAP, reitero, es la posición que estamos buscando. Entonces, la misma, definitivamente. Aquí pues, es redondeo, nada más. Aquí pues, probablemente sea aquí el SAP con 2 decimales y punto. Se acabó, termina el cuento. Estamos hablando de lo mismo. No hay dónde. El método aproximado, evidentemente, hemos visto que hay una dispersión, obviamente, pero el exacto es este. ¿Que podemos hacerlo? Sí, indiscutiblemente. Lo podemos hacer. Ahí está. En claro. Voy ahora a entrar antes de... Quiero por la parte de puentes isostáticos, puentes de un solo tramo, directamente. Es ese el formato para poder ver el fenómeno que estamos comentando. Un segundo. Hola, Menes, ¿dónde te pierdes? Entonces, tenemos claro el tema de la parte isostática. Vemos, insisto, los fundamentos para la parte de las líneas de influencia. Nueva. Aquí está la fundamentación, obviamente es más que una idea. Las bases, no es ninguna idea esto, cara.
Son las bases para poder entender el mecanismo de funcionamiento de la línea de influencia. Aquí es todo esto directamente, cómo se saca. Muchas veces no hay, aparece simplemente la parte de las tablas, en fin, todo ese tema. Aquí sí hay el fundamento, cómo se hace, qué hay, cómo se sacan estos valores, si divides vos en 5 partes, en 10 partes, en fin, todo ese tema está. ¿Cómo se genera el tema de las ordenadas de cada uno de ellos? Estamos viendo eso. Es estática, pero lo pueden ver ustedes con un poco de... No vamos a entrar porque, bueno, no pena ahondar más, pero está ahí. Ustedes pueden verificarlo, en fin, todo ese tema. Aquí vemos otro ejemplo para la parte de generar los parámetros, dependiendo de en qué división se hace. Normalmente es común hacer en 10 partes, básicamente. Aquí vemos ese fundamento. En cada uno de ellos, cómo se genera, en definitiva. Ustedes, si no quieren en 10, pueden por cualquier motivo hacerlo en 15, en 20, en fin, todo ese tema. Para momento, cómo se ha generado cada uno de los parámetros. Obviamente este puede ser, no es que puede, sino que es al revés, básicamente, en el tema de convención de signos. Obviamente en la luz, en el tramo, el momento es positivo, en el apoyo es negativo, básicamente es convención de signos. Aquí vemos una aplicación del SAP. Aquí vemos del SAP. Aquí para este apoyo, aquí para este tramo. Y bueno, la generación de lo que hemos hablado, ahí está el fundamento, básicamente, y tenemos estos parámetros de Donsat, pues ahí está la justificación. Las ordenadas de lo que esto, por si acaso, de lo que hemos visto, de todas estas cosas, cómo se genera, está ahí, de ahí sale. De ahí sale y tenemos esto. Para 2 vanos, estos son, básicamente. ¿Y qué es ese otro parámetro? Este otro caso. Este es para la parte de las cargas puntuales, este es para la carga repartida. ¿Qué significa esto? Este punto 61.17, punto 61.9. Es la superficie de todo esto, por si acaso. Ese es la superficie. Aquí son las ordenadas y esta es la superficie, por si acaso, ¿sí? En las tablas de Han está también. ¿Podemos generar? Sí, evidentemente. Entonces, tenemos aquí para 2 vanos. ¿Podemos hacer? ¿Puede usted hacerlo? Puede, no hay ningún inconveniente. Para 3 vanos, de la misma forma. Para 4 vanos. Para 4 vanos, en la parte central, en fin, se está produciendo todas estas cosas, se está haciendo. Para 5 vanos. Obviamente, normalmente, otra vez entramos en la parte práctica, si vale el término. Solamente se consideran hasta los 5 vanos, definitivamente. No, ya la incidencia es bastante pequeña. Es bastante pequeña más allá de eso, en definitiva. No se ¡ay, sí! Pero ya es muy miserable, si vale el término, la parte de incidencia que tiene. Normalmente, en forma práctica, en cualquier parte del mundo es esto que estamos viendo. No hay más. Solamente 5 vanos y punto. No va más, en definitiva. No, ya es muy poco, digamos, la incidencia que tiene. Reitero, la influencia de los otros vanos. Y está donde posiblemente más completo, perdóname la arrogancia, de la parte de las líneas de influencia. Está completo. Aquí realmente, obviamente esto es para el apoyo, por si acaso. Aquí lo que hemos visto es para el apoyo. Los momentos para el apoyo. De similar forma tenemos para el tramo, para los tramos, en definitiva. Igual. Hacemos todas esas cosas, tenemos nuevamente, solamente son los 5 vanos que se utilizan, y punto. Aquí tenemos esta tabla, insisto, podemos vanaglorias. Aparte de ello, la realidad del cuento
es que nos han pirateado. La Universidad de Zulia en Venezuela ha pirateado esto y ha dicho elaboración propia. Y había pues esos caras todavía se han tabeado los camioncitos de la UNS. Ahí, cara, ahí se han vendido los Perico Pérez. Ya hemos traspasado la frontera, por si acaso. Hemos traspasado la frontera con esto, por si acaso, con esta adscripción. Bueno, aquí las consideraciones tenemos contigo, obviamente, aquí lo que hemos hablado el otro día, para poder ver la parte optimización, básicamente, de la parte de los tramos. Aquí lo que al principio hablamos, QL cuadrado entre 8, obviamente este es QL cuadrado entre 12, y es este tema, definitivamente lo que habíamos, de dónde viene, por qué viene la parte óptima, es esta, por si acaso. Se está justificando esa parte que habíamos visto días anteriores. Una forma racional, si vale el término, es esta que estamos viendo. Obedece a la hiperestática y no obedece al más ni al menos, en fin, todo ese tema. Muy bien, aquí tenemos ya una parte de aplicación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, estamos yendo muy rápido. ¿Qué dice a Galera? ¿Alguna duda? Buen día, Inge. Go ahead. Usted mencionar que para esto ya no incidente las líneas de influencia, ¿verdad? Sí. Pero necesariamente tendrías datos de resultados que votan. ¿Se pondría ese dato? Perdón por la... Bueno, no se trata aquí, ojo, aquí no es precisamente la parte de las tareas. Aquí lo que hacemos es la parte práctica profesional. A ver, nosotros enseñamos por el método Cross, método de Cane, obviamente eso ya no se utiliza, que funciona plenamente. Yo reitero, he utilizado, a ver, el Hernando se ha hecho con método de Cross, se ha hecho, todavía yo era estudiante, en los últimos años, era un milagro ser ingeniero. Puta, a ver, para que tengan idea, de 1500 en básico, hemos salido 5. Y obviamente, ingenieros, no lo había. A mí, obviamente, me llevaron a proyectos que estaban en Chile. Y ahí había Forágine, Jerry Vargas. Y no los se ha hecho con eso. A lo que voy. En la parte práctica, hoy en día, puta, vos dices, bueno, voy a hacer con Cross, te van a votar hijo. O voy a hacer con Cane, puta, hijo, volvé hacia atrás, hace 40 años, te van a decir, no va. Es lo mismo. Aquí no es para la parte de la clase, es para la parte, para cuando vos, ya muy bien, alguien te contrata, tienes que utilizar de una forma práctica, obviamente, a lo que vamos es a la practicidad, por si acaso. ¿Qué tienes que tener fundamento? Por supuesto, necesariamente. ¿Por qué enseñamos todas estas cosas? Para que el profesional tenga la suficiente solvencia, es decir, de dónde sale, cómo queda, qué es. Aquí es agarrar el paquete, bien, empezamos a tear y ya va a salir. Lo mismo, no. Él tiene que saber entender cuáles son las bases de dónde se genera, por qué se genera. Esa es la razón, pero en practicidad la respuesta, obviamente, simplemente, reitero, es hasta el quinto. Nosotros aquí es un preámbulo, ya están a un paso de ser profesionales, entonces obviamente, más que todo, hacia la parte de aplicación, ya en la parte de profesional, directamente. O cuando usted vaya a presentar, muy bien, le ha contratado por cualquier motivo la prefectura, digamos, ya de Cochabamba, ya hágamelo un puente, por cualquier motivo, muy bien. Usted va a presentar todos esos papeles inicialmente a la ABC. La ABC va a venir y va a revisar.
Y si usted ve, se está tabeando hasta un sexto, puta madre, está tabeando este cara, pues recién está aprendiendo. No hay una practicidad, por si acaso. Usted está preparándose para eso, no es para otra cosa, por si acaso. Esa es la finalidad, por cualquier motivo. No sé si fue la pregunta esa, y si fue la respuesta también adecuada. Sí, eso quería saber. Muy bien. Aquí tenemos una explicación de vigas de hormigón armado. Muy bien. Nos dicen que es 72 metros de longitud. Queremos hacer un puente de 72 metros. Inicialmente tal vez aparece de hormigón pretensado. ¿Qué pasa? También les comento de cosas prácticas. Una represa en Santa Cruz. Y obviamente generó algunas necesidades directamente. Por ejemplo, había que hacer, por lo que la represa tenía que bueno, era para riego, en fin, todo ese tema, y se necesitaba un puente de 20 metros. Bueno, obviamente, la idea, bueno, le pongo un pretensado de 20 metros y punto, ¿no? El municipio dice, no, pretensados son muy caros, empresas especializadas, nosotros queremos hacernos algo más posible para nosotros. De hormigón armado no más queremos. Muy bien. Obviamente tuvo que hacerse de hormigón armado. Ocurre ese tipo de cosas por si acaso. Entonces el municipio dice, no, bueno, sí, bueno, podemos contratar, pero puta, nos encarece un montón. Definitivamente, de hormigón sí tenemos aquí maestro y demás cosas que lo vamos a hacer. No hay ningún inconveniente. Lo mismo ocurre para cualquier cosa, por si acaso, lo que estamos comentando en este momento. Muy bien, entonces aquí un ejemplo para eso, reitero, estamos haciendo un ejemplo para poder ver ese fenómeno. Aquí tenemos 72 metros de longitud para un puente, reitero, de vigas que se puede dar. Usted me dirá, pues ingeniero, está atrás de ingeniero, ¿cómo hacer de 72 metros? Obviamente, insisto, hay necesidad. Entonces, esa es la figura. A partir de ello, por supuesto, tenemos esta parte de las ecuaciones, en fin, que igualamos y sacamos las luces directamente. Ecuacionando todas estas cosas, tenemos la luz, en fin, y obviamente nos dicen que el puente de hormigón armado funciona adecuadamente cuando las luces son menores de los 18 metros. Entonces estamos en eso. Otra de las cosas, ojo, aquí no es hacerlo, obviamente aquí tiene que entrar el efecto de la temperatura. ¿Se puede hacer indiscutiblemente que sí, pero un parámetro, como podríamos llamar, imprescindible es la temperatura, el cambio de temperatura. Normalmente son 30, los cambios de 30, 40%, perdón, 40 grados centígrados básicamente. Debe entrar como solicitación a este puente ese dato por si acaso. No es simplemente hacer todo este tema. Por suerte, paquetes como el SAP elemental lo pone y listo. El gradiente que hay, listo. El gradiente 40, listo. Amén, termina el cuento. Le va a solicitar a las vigas, a las losas, en fin, todo ese tema. Se puede técnicamente, plenamente, señor. No hay el menor inconveniente de poder hacer el puente. ¿Sí? Está claro. Usted me dirá, bueno, reitero, las razones, los motivos, lo estamos viendo. Muy bien. Entonces tenemos aquí, por si acaso, la parte de los momentos para tramos, para apoyos, en fin. Tenemos el tridem, el tándem, para poder hacerlo. Y aquí, bueno, para el martes les voy a traer este tema de los 15 que particularmente y no me convence mucho. Y obviamente para la parte de el RFD, porque el estándar no tiene la partida por si acaso, solamente trabaja con las puntuales. Muy bien, esto es para los tramos, esto es para la parte de los momentos. Aquí tenemos,
por si acaso. Ojo. Aquí, en el examen, señor, no me pongan aquí que no sé qué cuento, no aparece esto, chao, cara. Aquí estos detalles, ¿de dónde está saliendo? Tiene que haber necesariamente todos estos valorcitos que tienen. Y recién, ¿de dónde me sale estas cosas? ¿Cuál es la separación? Entonces, si es 15, obviamente cada uno está en 10 partes, 1,55. Cada uno de estos es 1,55. Y obviamente la posición, y reitero, todos estos parámetros, hasta dónde llega al otro lado para poder hacer, y vale el término, la parte de interpolación. Estas cosas, si yo pregunto, debe aparecer. Después me aparecen aquí solamente la ecuación. Chao, cara. No hay estos valores, por si acaso. Si no hay estos valores, ¿de dónde sacan? ¿Por qué sacan? Necesariamente debe aparecer. Recién con esto entra aquí. Muy bien, caballero. No tengo ningún problema. Está perfecto. No hay inconveniente. Está saliendo de acá. Acá es exactamente el mismo. Muy bien. No hay inconveniente. Debe haber una justificación. Muchas veces ya muy bien aparece. Está el valor. La pistola ahí. Lo ha visto en bola de cristal. ¿Qué ha hecho, cara? Ingeniería es matemáticas, por si acaso. Reitero, estoy mostrando esto, estoy ampliando, debe aparecer todos estos parámetros. Me aparece solamente la ecuación. Chao, cara, chao, cara. Aquí me está mareando la perdiz. No hay, punta, chao, acabó, por si acaso. Estoy reiterando, estoy hablando en las prácticas, en los exámenes, necesariamente debe aparecer, ¿sí? Esa es la figura clara, por si acaso. Debe aparecer. ¿De dónde está obteniendo esos valores? ¿Por qué está obteniendo? ¿De dónde saca? Reitero, aquí son unos tigres sueltos aquí. Aparece ya el modelo, aquí está ingeniero, vienen a reclamar, pero no, pero es que no lo he puesto. Naranjas, cara, aquí. No hay esto, chao. Si no me aparecen estos valores, ya, por mucho que esté real, ya, chao. ¿Por qué no tiene? El examen tiene que demostrar que usted sabe. Es una demostración de dónde, por qué sale. Aquí están esos parámetros. Ya, muy bien. Podemos decir que la parte de interpolación, ya, no vamos a hacer, pero obviamente por lo menos hay criterio directamente. Está cerquita del 40, ya, amén. Lo mismo aquí. 51, 35 se pasa directamente. Entonces hay un valor. Hay un valor. El otro sí, exactamente. Aquí está el exacto. Directamente. Normalmente siempre se pone la carga mayor a la ordenada mayor. Aquí está 0,85 y después se distribuye el resto, por si acaso. Y obviamente se escoge el menor, reitero, siempre he hablado eso, el mayor siempre a la ordenada mayor, la carga mayor. Y la carga menor a la menor. ¿Por qué razón? Esto es claro. Puede estar de ida o de vuelta el camión, pero reitero, insisto, tal vez después reclaman, no, pero está, ya, por mucho que hayan sacado en el SAP, no hay esto, es chao. Insisto, es demostrar que usted sabe, que usted entiende lo que está haciendo. A eso me refiero yo, necesariamente. No hay. Chaucara, no hay, directamente. Entonces tenemos ese momento. De la misma forma, para el otro lado, lo mismo. Ese es el detalle, por si acaso. Necesariamente debe aparecer. Que solamente me aparezca aquí ya, por mucho, reitero. Y pues, tal vez, inclusive, cuando no era presencial, tal vez inclusive en computador o los caras, pero no hay. Si no hay una justificación, obviamente no va. Tiene que demostrar. Tiene que demostrarse todo esto. Muy bien. Antes de la advertencia, ¿qué es? ¿Qué estamos haciendo aquí? Un detalle simplemente de eso lo vamos a ver. Lo vamos a repetir, simplemente esto. Un tramo, CD, directamente. Aquí está el camión al HS20. Lo puedo volver 25 simplemente multiplicando por 1,25. En fin, todo ese tema ya es otra cosa. Pero vuelvo a hablar de que esté esta ordenada. Muy bien, es 1,55. ¿Cuántas veces, hasta dónde va a ir? Si vale el término. Si es las divisiones, porque es 15,5, las divisiones van a ser de 1,55, ¿sí?
Si nosotros tenemos 1,55 por 3, si fuera 3, aquí no entra, sería 4,65. ¿Sí? 4,65 si fueran 3 divisiones. Llegaría hasta aquí. Pero obviamente no solamente tenemos 4,30. ¿Sí? Y obviamente hay una diferencia de 35. Esa diferencia es la que estamos viendo aquí. Esos, insisto, esos detalles tienen que estar pues, así derechiños, yo ya legado, debe aparecer. Y con esto, muy bien. 51 es 33, un poquito más allá ya, 56. Más éxito. Probablemente sea, no voy a insistir en eso ya, son estimaciones. Lo mismo este otro lado, lo mismo ocurre. Otra vez se ha pasado, es 35. Estas cosas tienen que aparecer, necesariamente. En el examen debe aparecer. ¿De dónde está sacando este caballero? Muéstrelo. Solamente aparece, chau. Chau, caro. Por ahí lo han hecho en el SAP, ya macro. Puede que este sea el valor, pero no. Aquí es examen. ¿Examen qué es? Demostrar. ¿Práctica qué es? Demostrar de dónde salen los valores. ¿De qué salen estas cosas? ¿De dónde sale? Usted tiene que demostrarlo eso. Esa es la línea de influencia. Para todos ellos es esta posición que estamos hablando, ¿sí? No sé, bueno, esta es la parte más importante. Hemos llegado, como siempre hemos dicho, a la parte que sí, esto sí. Usted tiene que entender, tiene que saber qué está haciendo directamente. Esta es la figura clara. Aquí está todo eso. Está el detalle por si acaso. Así, para cada uno de ellos, obviamente, este es para cada uno de ellos, definitivamente. Aquí vemos lo mismo, directamente. Ahí está el camión, ahí vemos esa diferencia que hay, en fin, todo ese tema, cómo se multiplica, en fin, para cada uno de ellos. Si es la carga repartida, simplemente es la carga distribuida por la superficie, sencillamente. Esos son los detalles de que estamos viendo acá. De dónde sale cada uno de los valores, necesariamente. No sé si está entendido. Esta parte sí es importante, es necesario que ustedes entiendan y conozcan. Reitero, aparte de ello, para entender la parte de aplicación. No vamos a entrar a la teoría de muestra. No. Aquí ya es aplicativo, en definitiva. Lo que es sí, evidentemente es necesario, reitero, no solamente es un apretabotones el ingeniero tiene que entenderlo, necesariamente tiene que entenderlo. Bueno, yo lo pararía acá. Vamos a continuar con porque evidentemente es importante esta parte del tema, ya es la parte aplicativa. Yo lo pararía aquí. Si hay alguna pregunta, alguna duda, vamos a continuar el martes. Vamos a seguir con este tema. Vamos a ver algunos otros tópicos. Y yo lo pararía acá. ¿Alguna pregunta? Buenos días, ingeniero. ¿Ya nos va a dar las guías de los proyectos o cuándo? La otra semana se los voy a colgar ya en el Classroom. El Classroom ya se los voy a colgar. Esta semana sí, pues sí, tal vez, pero la otra semana con toda certeza que ya los dos, el primer proyecto y el segundo proyecto, se los voy a colgar todo directamente. No tengo el menor inconveniente. Ya vamos a entrar. Obviamente ya son las aplicaciones, en fin, ya estamos viendo eso. Y por supuesto es esta parte. Reitero, a mí la parte más... Hemos pasado algunas cosas, bueno, no tiene mucho sentido ahondar en el tema, pero esto sí, necesariamente. Esto ya o sabe o tiene que saber, no hay otra. En esto lo sabe o sabe directamente, no hay otra. Aquí no hay que simplemente, no, esto ya, que aprendió de Puenza, bueno, eso ya tiene que saber. Ya no hay vuelta en esto. En esto sí tiene que manejar, tiene que dominar.
En fin, todo ese tema ya tiene que estar ubicado en el tema. Esto sí ya se aplica en la vida profesional, en fin, toda esa parte. Nadie le va a pedir que demuestre de dónde. No, en la parte profesional ya nadie le va a pedir. Le va a decir, ya muy bien, sabe aplicar esto, punto. Esto sí es importante. Yo por eso lo voy a parar acá. Ok, si no hay preguntas, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el martes y con los que dan primera instancia nos vemos el lunes, por si acaso. Horario de clase. Está definido, está en el classroom, la clase, el horario, en fin, toda esa parte. Reitero, no me manden ninguna consulta por el WhatsApp. Yo nunca contesto el WhatsApp, porque si fuera así, no, nada que ver. Siempre en la clase. Y está claro que no pueden utilizar ni celular, ni computadora. Celular simplemente van a utilizar para bajar el examen, nada más, ninguna otra cosa. Una vez ya listo. Una vez que han sacado tarjeta roja cara, al que le vea con celular, con computadora, no se admite. Aquí, cabeza, cara. La cabeza y los apuntes, nada más. No hay ninguna otra cosa por si acaso. Muy bien. Entonces, hasta el martes conmigo.